Leísta Muchísimas gracias. Diego Esparza dijo: la discapacidad es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier momento de la vida. Es un planteamiento con enfoque de derechos humanos. Plantea que las empresas públicas y privadas por cada número determinado de personas contratan un 8% de personas con discapacidad y en caso de despido intempestivo la remuneración y por supuesto las liquidaciones que corresponden. Cuarta intervención en el uso de la palabra, la asambleísta Rosa Belén Mayorga. Compañeras del movimiento, a quienes tienen algún tipo de discapacidad y todos los días superan una serie de obstáculos, también por ellos y por ellas estamos aquí. Cabe mencionar, y creo que es preciso iniciar aclarando que todos los esfuerzos por lograr sociedades más equitativas e incluyentes son completamente necesarios y válidos. Acá no hay esfuerzo que no se tenga que realizar. Si la ley debe perfeccionarse y evolucionar junto a las necesidades sociales, también para eso hemos sido elegidos. Y la responsabilidad que tenemos a la hora de legislar para grupos de atención prioritaria es ineludible. Construir una legislación acorde a los requerimientos de las personas con discapacidad no es sencillo. Tampoco lo es ponerse en sus zapatos y tratar de entender su día a día. He ahí la necesidad de considerar ámbitos específicos como su acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura, al turismo, a la participación política y demás aspectos que están señalados en esta propuesta de reforma. Y también, por supuesto, nos obliga a considerar aspectos como lo manifestado por la ONU en su convención, en su artículo 6, que justamente trata el tema de los derechos de las personas con discapacidad, cuando menciona que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una discriminación múltiple. Entonces, los estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que las mujeres con discapacidad puedan disfrutar plenamente de los derechos y las libertades. Esta y otras consideraciones en el marco del tratamiento de discapacidades no deben escapar del principio de accesibilidad universal para que las exigencias estén dirigidas hacia la estructura de la convivencia social y esta sea la que se adapte a las personas en su diversidad y no al revés. Eso tiene que estar absolutamente claro. Hoy por hoy nos encontramos con veredas casi intransitables, teatros y galerías sin rampas y menos pensar en ascensores, por ejemplo, condición que increíblemente incluso se repite en algunas clínicas en donde las personas tienen que atender prioritariamente su salud y, insisto, debe priorizarse la atención de las personas independientemente de su condición, en este caso de discapacidad. Ya pensando en el texto normativo que pretende además reformarse, me parece que la claridad del texto es fundamental y quizás debe establecerse un texto mucho más directo y determinante sobre la persona con discapacidad, ¿sí? Me parece que su definición marca a lo largo del texto las garantías en el resto de la propuesta, por lo tanto es sumamente importante que eso quede claramente establecido. Este artículo 6, que justamente habla de la persona con discapacidad, en su último párrafo dice lo siguiente: para los efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad toda aquella que haya sido acreditada por los equipos calificadores acreditados por la Autoridad Sanitaria Nacional con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 25%. Entonces, es necesario que se revise, por ejemplo, el artículo 49 y el artículo 76 de la propuesta de reforma, donde se hace mención del 30% y no del 25%, es decir, se tiene que armonizar todos los artículos a lo largo del texto normativo, del texto de la propuesta de reforma, para que haya esta coincidencia a la hora, por ejemplo, de establecer este 25%, que además se define como un establecimiento técnico y que no haya una contradicción en otros artículos. Luego tenemos también, y me parece que eso es importante que se analice, el artículo 11 sobre el procedimiento de acreditación.
Lo que se pretende con esta propuesta es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan contar únicamente con la cédula de identidad, donde se incluiría justamente el tipo de discapacidad, la gravedad, el porcentaje, para que ya no sea necesario otro tipo de documentos a la hora de hacer algún tipo de trámite ciudadano. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta que si se propone que la cédula incluya esta información, van a haber personas que necesiten quizás sacar una nueva cédula, renovar la misma para que se pueda incluir esta información. Pero claro, tenemos que pensar en personas con discapacidad severa, personas que tienen dificultades para movilizarse, etcétera. Si lo que queremos es ayudar con esta normativa, podríamos pensar en la posibilidad de actualizar la cédula, pero que se lo haga también pensando en una transitoria para que el registro civil, en el lapso de unos 180 días, realice un informe estadístico para determinar el porcentaje de quienes no cuentan todavía con la cédula de identidad que incluya la información sobre la discapacidad, y que además este registro civil quizás pueda brindar atención in situ para cubrir la demanda, siempre y cuando, evidentemente, partiendo más bien del registro de personas que todavía no tienen esta cédula, se podría decir, actualizada. Quizás se podría emular lo que ocurre con el mecanismo de voto en casa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es suprimir un certificado adicional u otro documento que no sea la cédula para facilitar de alguna manera los trámites de las personas con discapacidad, pero también tenemos que ponernos a pensar que hay cédulas que no tienen esta información y al momento de incluirla tendríamos que hacer una actualización de la misma, para lo cual la persona tendría que al registro civil, pero lo que queremos es, insisto, facilitar este tipo de situaciones y de procedimientos, pensando sobre todo en las personas que menos acceso a movilidad tienen. Luego también he estado pensando sobre el artículo 72, cuando habla del acceso a los espectáculos de manera que sean realizados por entidades públicas y privadas, ¿sí? Aquí están, digamos, se adicionan tanto entidades públicas como privadas a la hora de los espectáculos. Estamos hablando del derecho a la cultura que tienen las personas con discapacidad. Acá se habla de una exoneración del 50% cuando sean espectáculos de carácter público. Deberíamos o se podría analizar en la comisión que sea más bien una exoneración total, especialmente de las personas que tienen algún tipo de discapacidad pues un poco más severa, y pensar también en que cuando esto ocurre necesitan de una persona que los acompañe. Entonces también se debería pensar en la posibilidad de que haya una exoneración total de la persona con discapacidad, quizás también de la persona que le acompaña, porque hay casos en que esto es sumamente necesario, o quizás del 50% de la persona que le acompaña. Insistimos, esto amerita ser analizado porque también, así como se habla del acceso al transporte, a la salud, al turismo, también se necesita debatir alrededor del acceso, por ejemplo, a los espacios de cultura, a los espacios de espectáculos públicos y privados, que no pueden ser espacios donde se deje de lado a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Luego hay algunas observaciones más de forma que también haré llegar a la comisión para que se pueda corregir el texto normativo y tenga una absoluta claridad, porque lo que queremos es lograr una legislación mucho más oportuna, cercana y acorde a las necesidades y requerimientos que tienen las personas con discapacidad. Dicho esto, y me parece que para finalizar es completamente necesario insistir en que a la par de una legislación debe estar su implementación, trabajo que le corresponde al gobierno, a los gobiernos y a sus instituciones que tienen competencia en la materia. Recordemos que una de las formas que hoy por hoy se habla, se debate, se trata para desarrollar mejores condiciones de acceso es el avance tecnológico. Se suman aplicaciones, herramientas que pueden adecuar el aprendizaje, la transportación, la experiencia artística, incluso la misma alimentación. Es decir,
toda actividad que realizamos las personas sin tener que renunciar a cualquiera de ellas por falta de acceso, ni siquiera por las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino porque todavía la sociedad no logra tener todos los accesos necesarios para que la experiencia del día a día de las personas con discapacidad no se encuentren con obstáculos o con impedimentos. Nos toca entonces pensar en cuál es la inversión del gobierno en este sentido, y no solamente queda para la reflexión, sino también para la fiscalización, para ver qué tanto se está atendiendo a este sector de atención, además prioritaria en nuestro país. De este lado, seguramente, para el segundo debate tendremos un texto normativo aún más robusto, eso es lo que se busca, que responda al legítimo anhelo de quienes tienen algún tipo de discapacidad de vivir completamente integrados e integradas a la comunidad, a su entorno, a su familia, a su sociedad. Estos son los aportes que además haré llegar de forma escrita a la comisión. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.